Un millonario decide disfrazarse de chofer. Su objetivo era conocer mejor a la familia de su prometida. Sin embargo, lo que descubre cambia su vida para siempre. La familia de su prometida tenía mucho más que un secreto. Antes de escuchar esta historia, no olvides suscribirte al canal. El sol naciente doraba los rascacielos de la Ciudad de México, cuando Ricardo Mendoza ajustó la gorra desgastada sobre su cabello cuidadosamente despeinado. Observó su reflejo en el espejo retrovisor del auto rentado, un modelo popular muy diferente de su colección de autos de lujo. Sus manos, habitualmente impecables, ahora ostentaban callos falsos y uñas intencionalmente descuidadas. El traje italiano de corte perfecto había dado lugar a una camisa de cuadros descolorida y jeans gastados. Ricardo respiró profundo, sintiendo su corazón acelerarse. En pocos minutos estaría frente a frente con la familia de Beatriz, su prometida, pero no como el empresario exitoso y millonario que realmente era. Hoy, él sería solo Carlos, un simple conductor de aplicación. La idea surgió después de meses de evasivas de Beatriz sobre su familia. La joven arquitecta, brillante y ambiciosa, hablaba poco sobre su pasado. Cuando se le preguntaba, cambiaba de tema con una sonrisa triste o desviaba la conversación. El misterio solo hacía crecer la curiosidad y la preocupación de Ricardo. Es complicado, Beatriz solía decir, sus ojos castaños nublados por una sombra que Ricardo no lograba descifrar. Mi familia, ellos son diferentes. No sé si entenderían nuestro mundo. Fueron esas palabras las que lo llevaron a idear este audaz plan. Si Beatriz no podía o no quería presentarlo formalmente, él encontraría una manera de conocerlos por su cuenta. La oportunidad perfecta surgió cuando Beatriz mencionó que sus padres necesitaban un conductor para una serie de compromisos a lo largo de la semana. Ricardo sacó el celular del bolsillo, releyendo el mensaje que le había enviado a Beatriz. La noche anterior. Amor, surgió un viaje de negocios de último momento. Estaré fuera por unos días. No te preocupes, te llamaré siempre que pueda. La culpa lo carcomió por un instante, pero apartó el sentimiento. Estaba haciendo esto por ellos, por el futuro que planeaban juntos. Condujo por las calles de la colonia Tepito, observando las tiendas de telas y los talleres de confección que comenzaban a abrir sus puertas. Según la información que había conseguido, la familia de Beatriz vivía allí desde hacía generaciones, dueños de una pequeña empresa de tapetes artesanales. Estacionó frente a una casa antigua de 2 pisos, la fachada bien conservada, contrastando con los edificios modernos. Alrededor, un letrero discreto anunciaba: Tapetes Suárez, tradición desde 1950. Ricardo verificó la dirección una vez más, asegurándose de que estaba en el lugar correcto. Con una última mirada a su reflejo, salió del auto y caminó hasta la puerta. Sus manos sudaban cuando tocó el timbre. Los segundos parecieron arrastrarse hasta que oyó pasos acercándose del otro lado. La puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad, cabellos canosos y ojos penetrantes. Ricardo reconoció inmediatamente a Antonio Suárez, el padre de Beatriz, de las pocas fotos que ella mantenía en su departamento. Sí, la voz de Antonio era grave y autoritaria. Ricardo tragó saliva sintiendo la mirada evaluadora del hombre sobre sí. Era ahora o nunca. Buenos días, señor. Mi nombre es Carlos. Soy el conductor que usted contrató para esta semana. Antonio. Frunció el ceño estudiando a Ricardo por unos instantes que parecieron una eternidad. Finalmente, su rostro se suavizó un poco. Ah, sí. Pase. Ricardo dio un paso dentro de la casa, sintiendo como si estuviera cruzando no solo un umbral, sino adentrándose en un mundo completamente nuevo y desconocido. El interior era sorprendentemente espacioso, decorado con una mezcla ecléctica de muebles antiguos y piezas modernas. En las paredes, tapices elaborados competían por espacio con pinturas contemporáneas. «Espere aquí», ordenó Antonio, dejando a Ricardo solo en el vestíbulo,
mientras desaparecía por un pasillo. Ricardo aprovechó el momento para observar el ambiente. Sus ojos entrenados en negocios no pudieron dejar de notar las señales de riqueza sutilmente esparcidas por la casa. La lámpara de cristal en el techo, los objetos de arte cuidadosamente dispuestos, el aroma de un perfume caro que flotaba en el aire. Para una familia supuestamente dueña de una pequeña empresa de tapetes, los Suárez parecían vivir muy bien. Voces apagadas llegaron a sus oídos, provenientes de alguna habitación cercana. Reconoció la voz grave de Antonio, pero había otra más joven y agitada. Las palabras eran indistinguibles, pero el tono era claramente de discusión. Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que estaba escuchando, Antonio reapareció, acompañado por un joven que Ricardo supuso era Rodrigo, el hermano de Beatriz. El parecido entre los dos era notable. Los mismos ojos castaños intensos, la misma barbilla determinada. Pero mientras la mirada de Beatriz siempre había sido cálida y acogedora, los ojos de Rodrigo eran fríos y calculadores. «Este es mi hijo Rodrigo», presentó Antonio. «Él te dará los detalles de los compromisos de la semana». Rodrigo dio un paso al frente, extendiendo la mano en un saludo demasiado firme para ser amistoso. «Gusto en conocerte, Carlos. Espero que estés preparado para una semana movida». Ricardo devolvió el apretón de manos, manteniendo su postura humilde. «Ciertamente, señor. Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». Rodrigo sonrió, pero el gesto no alcanzó sus ojos. «Excelente. Empecemos con un viaje al centro de la ciudad. Tenemos algunas entregas que hacer». El tono con que Rodrigo pronunció la palabra entregas hizo que Ricardo se preguntara si había más en ese negocio de tapetes de lo que aparentaba. Pero apartó la sospecha, concentrándose en su papel. «Claro, señor. El auto está listo. Frente a la casa». Mientras se dirigían a la salida, la puerta de la cocina se abrió y Ricardo sintió que su corazón daba un salto. Allí estaba Elena Suárez, la madre de Beatriz. El parecido entre madre e hija era impresionante, aunque los años habían dejado sus marcas en el rostro de Elena. Sus ojos, sin embargo, llevaban una tristeza que Ricardo nunca había visto en Beatriz. «¿Quién es él?», preguntó Elena, su mirada alternando entre su esposo y su hijo. «El nuevo conductor, mamá», respondió Rodrigo impaciente. «¿Recuerdas? Hablamos de esto ayer». Elena asintió lentamente, sus ojos fijándose en Ricardo con una intensidad perturbadora. Por un momento, él temió ser reconocido, pero pronto se dio cuenta de que la mirada de ella era de otra naturaleza, como si estuviera viendo un fantasma. «Mucho gusto, señora», se apresuró a decir Ricardo, desviando la mirada. Elena no respondió, solo continuó mirándolo fijamente, mientras Antonio la guiaba gentilmente de vuelta a la cocina. «Vamos, querida, necesitas descansar». Mientras salían de la casa hacia el auto, Ricardo no pudo dejar de notar la tensión en el aire. La dinámica familiar era extraña, cargada de secretos no dichos y miradas significativas. ¿Qué exactamente escondía Beatriz sobre su familia? Al arrancar el auto con Rodrigo en el asiento del pasajero, dando instrucciones bruscas, Ricardo se vio sumergiéndose cada vez más profundo en un misterio que prometía ser mucho mayor de lo que jamás había imaginado. La semana por delante sería crucial para desentrañar los secretos de los Suárez y quizás entender mejor a la mujer que amaba. Lo que Ricardo no sabía era que cada kilómetro recorrido lo llevaría más cerca de una verdad que cambiaría su vida para siempre. Una verdad enterrada en las entrelíneas de la historia de la familia Suárez, en los silencios incómodos y en las miradas furtivas. Una verdad que, una vez revelada, no podría ser ignorada. Mientras conducía por las calles concurridas de la Ciudad de México, Ricardo se preguntaba, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Y más importante, ¿estaría preparado para las consecuencias que vendrían con ella? El semáforo se puso en verde, y Ricardo aceleró, llevando consigo no solo a Rodrigo, sino también el peso de secretos que comenzaban a desenredarse como los hilos de un tapete intrincado y misterioso. El tráfico caótico de la ciudad de
México serpenteaba alrededor del auto donde Ricardo, disfrazado como el conductor Carlos, llevaba a Rodrigo Suárez por las calles del centro de la ciudad. El silencio dentro del vehículo era interrumpido solo por las ocasionales instrucciones secas que Rodrigo emitía, indicando cambios de dirección o lugares de parada. Ricardo mantenía los ojos fijos en la carretera, pero su mente trabajaba incesantemente, procesando cada detalle, cada matiz del comportamiento de Rodrigo. El joven exhalaba un aura de tensión y desconfianza que parecía impregnar el aire a su alrededor. Después de unos 20 minutos de viaje, Rodrigo ordenó que se detuvieran frente a un edificio comercial de apariencia anónima. «Espera aquí», dijo saliendo rápidamente del auto con un maletín de cuero firmemente agarrado bajo el brazo. Ricardo observó por el retrovisor mientras Rodrigo desaparecía en el interior del edificio. Los minutos se arrastraron y él aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los eventos de la mañana. La reacción de Elena Suárez al verlo aún lo intrigaba. Esa mirada era como si hubiera visto un fantasma. Pero, ¿por qué? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Rodrigo emergió del edificio, ahora sin el maletín, pero con un sobre manila en las manos. Al entrar al auto, Ricardo notó un cambio sutil en su postura. Estaba más relajado, casi satisfecho. «Siguiente. Parada», anunció Rodrigo proporcionando otra dirección. El día continuó a ese ritmo, con Rodrigo haciendo paradas en lugares variados, algunos en barrios adinerados, otros en áreas más modestas de la ciudad. En cada lugar el patrón se repetía. Rodrigo entraba con un maletín o sobre y salía con otro, o a veces con las manos vacías. Fue durante una de esas paradas, en un almacén en la zona este, que algo inusual sucedió. Rodrigo tardó más de lo habitual y Ricardo, movido por la curiosidad, decidió arriesgarse a echar un vistazo más de cerca. Salió del auto con la excusa de revisar un neumático y se acercó discretamente a una de las ventanas del almacén. Lo que vio lo dejó perplejo. En el interior mal iluminado, Rodrigo conversaba animadamente con dos hombres de apariencia ruda. Sobre una mesa improvisada, vio algo que definitivamente no eran tapetes. Parecían ser documentos, muchos documentos siendo intercambiados por fajos de dinero. Ricardo volvió rápidamente al auto, su mente bullendo de preguntas. ¿Qué tipo de negocio administraba realmente la familia Suárez? ¿Y cómo encajaba Beatriz en todo esto? Cuando Rodrigo regresó, Ricardo percibió un cambio en su semblante. Había un brillo de triunfo en sus ojos mezclado con algo más. ¿Ansiedad, tal vez? «Cambio de planes», anunció Rodrigo abruptamente. «Volvamos a casa». Durante el trayecto de regreso, Ricardo notó que Rodrigo hacía llamadas frecuentes, hablando en códigos que no tenían sentido para un negocio de tapetes. El pedido fue entregado, decía, o el paquete está seguro. Al llegar de vuelta a la residencia de los Suárez, Ricardo se sorprendió con una escena inesperada. Beatriz estaba allí, parada en la puerta de la casa, su rostro una máscara de preocupación y confusión. El corazón de Ricardo se aceleró. Ser descubierto ahora arruinaría todo el plan. Pero, para su alivio, Beatriz no pareció reconocerlo. En su disfraz, sus ojos pasaron sobre él sin una segunda mirada, enfocados enteramente en Rodrigo. «¿Qué está pasando?», preguntó ella, su voz tensa. «Mamá está agitada, diciendo cosas sin sentido». Rodrigo lanzó una mirada de advertencia a su hermana. «No es nada, Bea. Mamá solo está teniendo uno de sus días malos». Beatriz no pareció convencida. Mencionó algo sobre un rostro del pasado, y papá está encerrado en su despacho desde temprano. Ricardo observaba la interacción, fingiendo estar ocupado arreglando algo en el auto. La mención del rostro del pasado lo intrigó. ¿Sería posible que Elena lo hubiera reconocido de alguna manera? «Basta, Beatriz», cortó Rodrigo, su voz fría. «No es lugar para discutir esto». Lanzó una mirada significativa en dirección a Ricardo. Beatriz pareció notar por primera vez la presencia del supuesto conductor. Sus ojos se encontraron brevemente, y Ricardo vio allí una mezcla de emociones,
tristeza, miedo y algo más, algo que no logró descifrar. «Disculpa», murmuró ella, más para Ricardo que para su hermano. «No quise causar incomodidad». «Ricardo», asintió educadamente, luchando contra el impulso de ir hacia ella, de revelar todo y abrazarla. Ver a Beatriz allí, claramente perturbada, ponía a prueba su resolución de mantener el disfraz. Rodrigo despidió a Ricardo por el día, informándole que sus servicios serían necesarios nuevamente por la mañana. Mientras se alejaba, Ricardo no pudo dejar de notar la forma en que Rodrigo prácticamente arrastró a Beatriz dentro de la casa, sus voces elevándose en una discusión apagada tan pronto como la puerta se cerró. Esa noche, hospedado en un hotel modesto en las cercanías, Ricardo reflexionó sobre los eventos del día. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formarse, pero la imagen aún estaba lejos de ser clara. El comportamiento sospechoso de Rodrigo, las reacciones extrañas de Elena, la evidente tensión familiar, todo apuntaba a algo mucho mayor y potencialmente peligroso. Acostado en la cama del hotel, Ricardo tomó su celular personal, aquel que Beatriz conocía. Había varios mensajes de ella, expresando preocupación por no poder comunicarse con él. Con el corazón pesado, respondió brevemente, manteniendo la farsa del viaje de negocios. «Está todo bien, amor. Día lleno de reuniones. ¿Cómo estás tú?» La respuesta llegó casi instantáneamente. «Estoy preocupada, Ricardo. Hay algo extraño pasando con mi familia. Quisiera que estuvieras aquí». Ricardo sintió un nudo en la garganta. La culpa por engañarla se mezclaba con la creciente certeza de que estaba haciendo lo correcto. Algo oscuro se cernía sobre la familia Suárez, y él estaba determinado a descubrir qué era. «Estaré de vuelta pronto», respondió. «Quédate tranquila. Todo va a estar bien». Mientras escribía esas palabras, Ricardo se preguntaba si realmente podría cumplir esa promesa. Lo que fuera que estuviera a punto de descubrir, tenía el potencial de cambiarlo todo, no solo para él y Beatriz, sino para toda la familia Suárez. Dejando el celular a un lado, Ricardo cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Su mente repasaba los eventos del día, buscando conexiones, tratando de descifrar el misterio que se desarrollaba ante él. Una cosa era cierta: los próximos días serían cruciales. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada podría ser la clave para desentrañar los secretos de los Suárez, y Ricardo estaba determinado a llegar hasta el final, sin importar el costo. Mientras la noche avanzaba sobre la Ciudad de México, las luces de la ciudad parpadeando más allá de la ventana del hotel, Ricardo finalmente se quedó dormido, sus sueños poblados por imágenes de tapetes que se desenrollaban para revelar secretos oscuros, y de Beatriz, llamándolo desde un lugar que no podía alcanzar. El día siguiente prometía más revelaciones, más peligros y tal vez las respuestas que tanto buscaba. Ricardo sabía que estaba caminando por una línea tenue entre la verdad y el desastre, pero por Beatriz, por su futuro juntos, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El amanecer trajo consigo una neblina fina que flotaba sobre las calles de la Ciudad de México, envolviendo la urbe en un manto de misterio. Ricardo despertó antes de que sonara la alarma, su mente ya alerta y lista para otro día de investigación encubierta. Mientras se preparaba, vistiendo nuevamente las ropas sencillas de Carlos, el conductor, repasaba mentalmente los eventos del día anterior, buscando pistas que pudieran haber escapado a su percepción inicial. Llegó a la residencia de los Suárez puntualmente a las 7:00 am, según las instrucciones de Rodrigo. La casa parecía quieta, casi adormecida, pero Ricardo sabía que las apariencias podían engañar. Apenas había estacionado cuando la puerta principal se abrió, revelando no a Rodrigo, como esperaba, sino a Antonio Suárez. El patriarca de 1900, la familia avanzó con pasos firmes hacia el auto, su rostro una máscara de seriedad. «Buenos días, Carlos», dijo, su voz grave cortando el aire de la mañana. «Hoy estarás a mi servicio. Tenemos una larga jornada por delante».
Ricardo asintió respetuosamente, ocultando su sorpresa. Esta sería su primera oportunidad de observar a Antonio de cerca, de intentar entender al hombre que Beatriz mencionaba tan raramente. Mientras conducía siguiendo las instrucciones de Antonio, Ricardo notó que se alejaban del centro de la ciudad, rumbo a áreas más periféricas. El silencio en el auto era pesado, interrumpido solo por las ocasionales indicaciones de dirección. Fue después de casi una hora de viaje que Antonio finalmente habló, su voz cargada de una emoción que Ricardo no logró identificar inmediatamente. ¿Tienes familia, Carlos? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. No, señor, respondió, manteniendo los ojos en la carretera. Estoy solo. Antonio hizo un sonido bajo, algo entre un suspiro y un gruñido. La familia lo es todo, Carlos. Es la base de todo, pero también puede ser complicada. Ricardo se arriesgó a lanzar una mirada rápida por el retrovisor, captando la expresión distante en los ojos de Antonio. Me lo imagino, señor, respondió cautelosamente. No te lo imaginas, rebatió Antonio, un toque de amargura en su voz. A veces, para proteger a nuestra familia, nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles. El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Estaba Antonio a punto de revelar algo crucial? Pero antes de que pudiera elaborar, el hombre mayor señaló un desvío adelante. Gira a la derecha aquí. Siguieron por un camino de terracería, el paisaje urbano dando paso a campos abiertos y algunas construcciones dispersas. Finalmente, Antonio ordenó que se detuvieran frente a una gran bodega que parecía abandonada. «Espera en el auto», ordenó Antonio saliendo rápidamente. Ricardo observó mientras el hombre se dirigía a una puerta lateral de la bodega, donde fue recibido por dos individuos de apariencia ruda. La conversación que siguió fue breve y tensa, con Antonio entregando un sobre y recibiendo otro a cambio. Cuando Antonio regresó al auto, Ricardo notó un cambio sutil en su postura. Había una tensión en sus hombros que no estaba allí antes, un brillo de preocupación en sus ojos. «De vuelta a la ciudad», dijo Antonio secamente. Durante el trayecto de regreso, Ricardo percibió que Antonio se ponía cada vez más agitado. Sus dedos tamborileaban nerviosamente en el brazo de la puerta y ocasionalmente murmuraba palabras inaudibles para sí mismo. Fue cuando estaban a punto de entrar nuevamente en el área urbana que Antonio habló, su voz baja y cargada de emoción. «¿Crees en el destino, Carlos?» Ricardo dudó por un momento antes de responder. «No lo sé, señor. Creo que nuestras elecciones moldean nuestro camino». Antonio soltó una risa amarga. «Elecciones, sí. Pero, ¿y cuando nuestras elecciones del pasado vuelven para atormentarnos? Cuando el destino decide jugar con nosotros, trayendo de vuelta fantasmas que pensábamos haber enterrado». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Antonio resonaban extrañamente con la reacción de Elena al verlo el día anterior. «Señor», preguntó vacilante. Pero Antonio pareció recomponerse, como si se diera cuenta de que había hablado de más. «No es nada, Carlos, solo divagaciones de un viejo cansado». El resto del viaje transcurrió en silencio, pero la mente de Ricardo bullía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, formando una imagen cada vez más perturbadora. Al regresar a la residencia de los Suárez, Ricardo se sorprendió al ver a Beatriz saliendo apresuradamente de la casa. Parecía agitada, sus ojos rojos como si hubiera llorado. «Papá», llamó ella, su voz temblorosa. «Necesitamos hablar. Es sobre mamá». Antonio lanzó una mirada de advertencia a su hija, claramente incómodo con la presencia de Ricardo. «Ahora no, Beatriz. Tenemos visitas llegando pronto». «Pero papá, ella está cada vez peor. Sigue hablando sobre...» «Basta», cortó Antonio, su voz dura. Volviéndose hacia Ricardo, forzó una sonrisa. «Gracias por tus servicios hoy, Carlos. Puedes irte ahora. Mañana repórtate nuevamente con Rodrigo». Ricardo asintió fingiendo no notar la tensión palpable entre padre e hija. Mientras se alejaba, captó fragmentos de la discusión apagada que siguió. «No podemos ignorar esto. Ya discutimos sobre mantener el secreto.
¿Y si él descubre? Las últimas palabras de Beatriz resonaron en la mente de Ricardo mientras se alejaba. ¿Quién era él? ¿Qué estaba pasando exactamente con Elena? ¿Y qué secretos estaba la familia Suárez tan desesperada por mantener enterrados? Esa noche, en su habitación de hotel, Ricardo se encontró ante un dilema moral. Cada nueva información que descubría solo profundizaba el misterio, al mismo tiempo que aumentaba su temor sobre lo que podría encontrar al final de esta investigación. Mirando su celular, vio más mensajes de Beatriz, expresando preocupación y añoranza. La culpa lo carcomió. ¿Estaba haciendo lo correcto al mantener este secreto de ella? ¿O solo estaba cavando un foso cada vez más profundo entre ellos? Con un suspiro pesado, Ricardo se acostó, sabiendo que el sueño sería esquivo. Mañana sería otro día de descubrimientos, otro día más cerca de la verdad. Pero ¿a qué costo? Mientras la noche avanzaba, Ricardo no podía dejar de pensar que estaba caminando sobre una línea muy delgada. De un lado, la verdad que buscaba tan desesperadamente. Del otro, el riesgo de perderlo todo, incluyendo al amor de su vida. El tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de él, recordándole que el tiempo estaba pasando. Cada segundo lo llevaba más cerca de una revelación que podría cambiarlo todo. Y así, entre pensamientos tumultuosos y corazones divididos, un día más llegaba a su fin en la trama intrincada que envolvía a los Suárez. ¿Qué le depararía? ¿El mañana? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era cierta, ya no había vuelta atrás ahora. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el propio cielo reflejara la atmósfera de tensión que flotaba sobre la investigación de Minoncita. Ricardo llegó a la residencia de los Suárez con una mezcla de aprensión y determinación, sabiendo que cada nuevo día podría traer la revelación que buscaba o el peligro que temía. Rodrigo lo esperaba en la puerta, su rostro una máscara de impaciencia. Por fin, refunfuñó arrojando una carpeta en el asiento del pasajero. Tenemos mucho que hacer hoy. Mientras Ricardo arrancaba el auto, no pudo dejar de notar el estado agitado de Rodrigo. El joven parecía más tenso de lo habitual, sus ojos constantemente verificando el retrovisor, como si temiera ser seguido. ¿A dónde vamos, señor?, preguntó Ricardo, manteniendo su postura sumisa de conductor. Primero, al despacho de Abogados Mendoza y Asociados, respondió Rodrigo, su voz tensa. Después tenemos algunas entregas especiales que hacer. El nombre del despacho hizo que Ricardo se congelara por un momento. Mendoza y Asociados era su propia empresa, aunque rara vez visitaba la oficina personalmente. ¿Qué podría querer Rodrigo allí? Durante el trayecto, Ricardo observó por el retrovisor cómo Rodrigo manipulaba nerviosamente los papeles dentro de la carpeta, murmurando para sí mismo ocasionalmente. Algo claramente lo perturbaba. Al llegar al imponente edificio donde se encontraba el despacho, Rodrigo salió apresuradamente, instruyendo a Ricardo que esperara. A través de las puertas de cristal, Ricardo vio a Rodrigo conversando animadamente con uno de los socios junior, intercambiando documentos y gestos enfáticos. 15 minutos después, Rodrigo regresó al auto, su rostro una mezcla de triunfo y preocupación. Ahora a la dirección que está anotada aquí, dijo entregando un pedazo de papel a Ricardo. La dirección los llevó a una zona industrial en las afueras de la ciudad. Ricardo estacionó frente a un almacén aparentemente abandonado, sintiendo un déjà vu de la situación con Antonio el día anterior. «Espera aquí», ordenó Rodrigo saliendo con la carpeta. «Y no importa lo que pase, no salgas del auto». Ricardo observó por el retrovisor mientras Rodrigo desaparecía dentro del almacén. Los minutos se arrastraron y la ansiedad de Ricardo crecía a cada momento. ¿Qué estaba pasando exactamente allí? Fue entonces cuando lo oyó, un grito ahogado, seguido de sonidos de lucha. Sin pensarlo dos veces, Ricardo salió del auto, corriendo hacia el almacén. El interior estaba mal iluminado, pero Ricardo pudo distinguir 3 figuras en medio de la penumbra. Rodrigo estaba acorralado contra una pared,
enfrentando a dos hombres de apariencia amenazadora. «No lo entienden», gritaba Rodrigo. «Esto va a arruinarlo todo. Años de trabajo». Uno de los hombres avanzó, agarrando a Rodrigo por el cuello de la camisa. «El jefe no está satisfecho con los últimos desarrollos. Tal vez sea hora de un cambio de liderazgo en la operación». Fue en ese momento que Ricardo, actuando por instinto, tomó un pedazo de madera del suelo y lo arrojó en dirección a los agresores, golpeando a uno de ellos en la espalda. La distracción fue suficiente. Rodrigo logró zafarse, corriendo, hacia la salida. Los dos hombres, tomados por sorpresa, dudaron por un momento antes de iniciar la persecución. Ricardo corrió de vuelta al auto, encendiendo el motor en el momento exacto en que Rodrigo se lanzaba al asiento del pasajero. «¡Conduce!», gritó. «¡Rápido!». Con el corazón acelerado, Ricardo pisó a fondo el acelerador, dejando una nube de polvo detrás. Por el retrovisor, vio a los dos hombres emergiendo del almacén, gesticulando furiosamente. Solo cuando estuvieron a una distancia segura, de vuelta en las calles concurridas de la ciudad, Rodrigo finalmente habló. Su voz era una mezcla de ira y miedo. «¿Quién demonios eres tú?». Ricardo tragó saliva, dándose cuenta de que su acción impulsiva había comprometido su disfraz. «Yo solo quería ayudar, señor». Rodrigo lo estudió por un largo momento, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Ningún conductor común habría hecho lo que tú hiciste. ¿Huyen te envió? ¿Nos estás espiando?» «No, señor, lo juro». Ricardo intentó defenderse, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación plausible. «Yo tengo un pasado. Ya me he involucrado en situaciones difíciles antes. Cuando escuché el alboroto, el instinto se apoderó de mí». Rodrigo no parecía totalmente convencido, pero la adrenalina del momento parecía haber disminuido su desconfianza inicial. «Bueno, seas quien seas, gracias, pero esto no cambia nada. No viste ni oíste nada hoy, ¿entendido?». Ricardo asintió, fingiendo sumisión. «Sí, señor, por supuesto». El resto del día transcurrió en un silencio tenso. Rodrigo hizo algunas paradas más, siempre rápidas y discretas, antes de finalmente ordenar que regresaran a la residencia de los Suárez. Al llegar, Ricardo se sorprendió al ver a Beatriz en el porche, su rostro pálido de preocupación. Al ver a su hermano, corrió hacia el auto. «Rodrigo, gracias a Dios que estás bien. Mamá está teniendo otro episodio». Rodrigo maldijo en voz baja, lanzando una mirada de advertencia a Ricardo antes de salir apresuradamente del auto. Los hermanos entraron en la casa, dejando a Ricardo solo con sus pensamientos tumultuosos. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Ricardo se encontró ante un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿En qué exactamente estaba involucrada la familia Suárez? ¿Qué tipo de operación había mencionado Rodrigo? Y lo más importante, ¿cómo se conectaba todo esto con Beatriz y el extraño comportamiento de Elena? Mirando su reflejo en el espejo del baño, Ricardo apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El disfraz de Carlos, el simple conductor, ahora parecía una máscara delgada, a punto de hacerse pedazos en cualquier momento. Tomando su celular personal, vio varios mensajes no leídos de Beatriz. Cada palabra de preocupación y amor era como una puñalada en su corazón. La culpa y el miedo luchaban dentro de él. ¿Se estaba acercando a la verdad o solo se estaba hundiendo más en un pozo de mentiras y peligro? Con un suspiro pesado, Ricardo se tiró en la cama, sabiendo que el sueño sería un lujo difícil de alcanzar. Mañana sería otro día, otra oportunidad de desentrañar el misterio. Pero ¿a qué costo? Y valdría la pena, la verdad, el riesgo de perder todo lo que más amaba. Mientras la noche avanzaba, los sonidos de la ciudad afuera parecían hacer eco de los pensamientos tumultuosos de Ricardo. Cada claxon, cada sirena distante, parecía un recordatorio del peligro que acechaba en las sombras. Y en el centro de todo estaba Beatriz, su amor, su faro, y ahora tal vez la clave para un misterio mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El día amaneció con una llovizna fina que envolvía la Ciudad de México en un manto grisáceo.
como si la propia ciudad fuera consciente de la red de secretos que Ricardo intentaba desentrañar. Llegó a la residencia de los Suárez más temprano de lo habitual, impulsado por una mezcla de ansiedad y determinación. Para su sorpresa, fue Elena quien lo recibió en la puerta, sus ojos cansados y un tanto desenfocados. «Carlos, ¿verdad?», preguntó su voz temblorosa. «Pasa, por favor. Rodrigo y Antonio salieron temprano. Negocios urgentes», dijeron. Ricardo dudó por un momento antes de seguir a Elena dentro de la casa. Era la primera vez que se quedaba a solas con ella y no pudo evitar notar lo frágil, casi etérea, que parecía en su bata de seda. «Señora Suárez, ¿está todo bien?», preguntó Ricardo, manteniendo su postura de conductor respetuoso, pero sin poder ocultar completamente su preocupación. Elena lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos ganando un brillo de lucidez. «Tú me recuerdas a alguien», murmuró, más para sí misma que para Ricardo. «Alguien del pasado, alguien que perdimos». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Sería esta la oportunidad que esperaba? «Señora», la alentó suavemente. Elena parpadeó como si saliera de un trance. «Oh, discúlpame, a veces mi mente divaga. Ven, tomemos un té mientras esperamos que los hombres regresen». En la cocina espaciosa y bien equipada, Elena se movió con Shinshintotsu, una gracia sorprendente, preparando el té con movimientos precisos. Ricardo la observaba atentamente, notando cómo sus dedos temblaban ligeramente al sostener la taza. «Sabes, Carlos», comenzó Elena, su voz baja y melancólica, «hace muchos años tuvimos una gran desgracia en la familia, algo que lo cambió todo». Ricardo se inclinó ligeramente, su interés aguzado. «Lamento escuchar eso, señora». Elena asintió distraídamente. «Fue hace tanto tiempo, pero el dolor nunca desaparece por completo. Perdimos a alguien muy preciado, alguien que…» Se detuvo abruptamente, sus ojos abriéndose como si hubiera dicho demasiado. En ese momento, el sonido de una puerta abriéndose resonó por la casa. Beatriz entró en la cocina, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación al ver a su madre con Ricardo. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». Elena pareció recomponerse instantáneamente. «Ah, Beatriz, querida, solo le estaba haciendo compañía a Carlos mientras espera a tu padre y tu hermano». Beatriz lanzó una mirada desconfiada a Ricardo antes de volverse hacia su madre. «¿Tomaste tus medicamentos hoy, mamá?». «Claro, claro», respondió Elena vagamente, levantándose. «Creo que iré a descansar un poco ahora». Cuando Elena salió, Beatriz se volvió hacia Ricardo, sus ojos llenos de una mezcla de sospecha y curiosidad. «¿Qué exactamente te estaba contando mi madre?». Ricardo tragó saliva, consciente de que estaba pisando terreno peligroso. «Nada en particular, señorita, solo charlas casuales mientras tomábamos té». Beatriz lo estudió por un largo momento, como si intentara descifrar un rompecabezas complejo. «Me pareces familiar, ¿sabes? ¿Estás seguro de que nunca nos hemos visto antes?». El corazón de Ricardo dio un salto. ¿Se estaba deshaciendo su disfraz? «No, señorita, estoy seguro de que lo recordaría». Antes de que Beatriz pudiera presionar más, el sonido de un auto llegando interrumpió el tenso momento. Segundos después, Rodrigo irrumpió por la puerta de la cocina, su rostro una máscara de furia contenida. «Beatriz, necesitamos hablar». «Ahora», prácticamente gruñó, lanzando una mirada de advertencia a Ricardo. «Y tú, conductor, espera afuera». Ricardo asintió sumisamente, pero al salir, no pudo dejar de notar la mirada de desesperación que Beatriz le lanzó. Algo estaba a punto de suceder, podía sentirlo. Afuera, Ricardo se posicionó estratégicamente cerca de una ventana entreabierta, desde donde podía escuchar fragmentos de la acalorada discusión que siguió. «No podemos seguir así, Rodrigo». «No. ¿Entiendes, Bea? Es más grande que todos nosotros. ¿Y si la policía descubre? ¿Y si…?». La mención de la policía hizo que la sangre de Ricardo se helara.
¿En qué exactamente estaba involucrada la familia Suárez? La discusión fue interrumpida por la llegada de Antonio. El patriarca de la familia entró en la casa con pasos pesados, su rostro una máscara de preocupación. Minutos después, Rodrigo salió, su rostro rojo de ira. «Vámonos», le ordenó a Ricardo. «Tenemos lugares a donde ir». Durante el trayecto, Ricardo notó que Rodrigo parecía aún más agitado de lo normal. Sus manos no dejaban de manipular el celular, escribiendo mensajes frenéticamente. Hicieron varias paradas a lo largo del día, cada una más tensa que la anterior. En un momento, Ricardo vio a Rodrigo entregar un sobre grueso a un hombre de traje en un callejón oscuro. En otro, observó una discusión acalorada entre Rodrigo y un grupo de hombres en un almacén abandonado. Con cada nueva parada, cada nuevo encuentro sospechoso, Ricardo sentía que se acercaba a algo grande. ¿Pero qué? Al final del día, cuando regresaron a la residencia de los Suárez, Ricardo notó un movimiento inusual. Autos desconocidos estaban estacionados frente a la casa y podía ver siluetas moviéndose detrás de las cortinas. Rodrigo, al ver la escena, maldijo en voz baja. «Quédate aquí», le ordenó a Ricardo antes de salir apresuradamente del auto. Ricardo observó tenso mientras Rodrigo entraba en la casa. Pasaron minutos y entonces, de repente, la puerta principal se abrió violentamente. Beatriz salió, corriendo, lágrimas corriendo por su rostro. Sin pensarlo dos veces, Ricardo salió del auto, movido por un impulso de proteger a la mujer que amaba. «Señorita Beatriz», llamó. «¿Está todo bien?» Beatriz se detuvo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y ¿reconocimiento? «¿Ricardo?», susurró incrédula. En ese momento, el mundo pareció congelarse. El disfraz de Ricardo había caído y con él todas las certezas que tenía sobre su misión, sobre la familia Suárez, sobre todo. Mientras Beatriz lo miraba, sus ojos llenos de confusión y traición, Ricardo supo que ya no había vuelta atrás. Los secretos que buscaba estaban a punto de salir a la luz, y con ellos, el potencial de destruir todo lo que más amaba. El sonido de pasos acercándose a la puerta rompió el momento. Ricardo sabía que tenía segundos para tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. ¿Qué haría ahora? El tiempo parecía haberse congelado en ese instante crucial. Ricardo, con su disfraz descubierto, enfrentaba a Beatriz, cuyos ojos reflejaban una tormenta de emociones. Shock, confusión, dolor y quizás lo más doloroso para Ricardo, un atisbo de traición. «¿Ricardo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?». Las palabras de Beatriz salieron entrecortadas, cada sílaba cargada de incredulidad. Antes de que Ricardo pudiera responder, la puerta de la casa se abrió de nuevo. Rodrigo apareció, su rostro contorsionado en una máscara de furia al ver la escena frente a él. «¡Tú!», gruñó, avanzando hacia Ricardo. «Sabía que había algo raro contigo desde el principio». En una fracción de segundo, Ricardo tomó su decisión. Ya no podía seguir ocultando la verdad. No a Beatriz, no ahora. «Beatriz, puedo explicarlo», comenzó, su voz temblorosa pero decidida. «Vine aquí porque estaba preocupado por ti, por los secretos que tu familia parecía esconder. Solo quería protegerte, entender qué estaba pasando». «¿Protegerla?», intervino Rodrigo, su voz cargada de desdén. «¿Mintiéndole? ¿Infiltrándote en nuestra familia? ¿Quién demonios te crees que eres?». Beatriz, que hasta entonces parecía paralizada por el shock, dio un paso adelante. «Ricardo, ¿tú te disfrazaste de conductor para espiar a mi familia?». El dolor en su voz era palpable, y Ricardo sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. «Sí», admitió, sabiendo que la honestidad era su única opción ahora. «Pero Beatriz, tienes que entender, está pasando algo aquí, algo grande y potencialmente peligroso. Solo quería asegurarme de que estuvieras a salvo». En ese momento, Antonio Suárez emergió de la casa, su rostro una máscara de calma forzada que apenas ocultaba la tormenta detrás de sus ojos. «¿Así? ¿Qué?», dijo, su voz sorprendentemente controlada.
Finalmente mostramos nuestros verdaderos colores. ¿No es así, señor Mendoza? Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabía Antonio su verdadero apellido? «¿Papá?» Beatriz se volvió hacia Antonio, confusión evidente en su rostro. «¿Tú sabías sobre esto?» Antonio soltó un pesado suspiro, pareciendo envejecer décadas en cuestión de segundos. «Entremos», dijo finalmente. «Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa». El grupo entró en la casa en un silencio tenso. En la sala de estar, Elena los esperaba, su rostro pálido, pero sus ojos extrañamente lúcidos. Así que finalmente, «Llegó el momento», murmuró, sus ojos fijos en Ricardo. Antonio hizo un gesto para que todos se sentaran. Ricardo notó que además de la familia Suárez, había otros 2 hombres en la sala. Uno de ellos lo reconoció como el abogado que Rodrigo había encontrado días antes. «Ricardo Mendoza», comenzó Antonio, su voz cargada de una mezcla de resignación y algo más. ¿Remordimiento, tal vez? O debería decir Ricardo Suárez. El impacto de la revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Miró a Beatriz, que parecía igualmente aturdida. «¿De qué estás hablando, papá?», le preguntó Beatriz, su voz apenas un susurro. Antonio intercambió una mirada con Elena antes de continuar. «Hace 25 años, nuestra familia sufrió una tragedia. Nuestro hijo menor, un bebé de apenas 6 meses, nos fue arrebatado». Ricardo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que jamás podría haber imaginado. «Buscamos durante años», intervino Elena, lágrimas brillando en sus ojos. «Movimos cielo y tierra para encontrar a nuestro niño, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro». «Hasta ahora», completó Antonio, sus ojos fijos en Ricardo. El silencio que siguió era ensordecedor. Ricardo se sentía como si estuviera en un sueño, o tal vez una pesadilla. Él, el hijo perdido de los Suárez, ¿cómo era esto posible? Pero, ¿cómo? Se finalmente logró articular. ¿Cómo pueden estar seguros? El abogado se adelantó colocando una carpeta sobre la mesa de centro. «Pruebas de ADN», explicó, «realizadas en secreto con muestras recolectadas durante su estancia aquí». Ricardo sintió una oleada de indignación. «¿Recolectaron mi ADN sin mi consentimiento? Así como tú te infiltraste en nuestra familia sin el nuestro», replicó Rodrigo, pero su voz había perdido parte de la hostilidad anterior. Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. «Entonces, ¿Ricardo es mi hermano?». Su voz era una mezcla de incredulidad y alivio. «Medio hermano técnicamente», corrigió Antonio. «Ricardo es hijo de mi primer matrimonio. Fue llevado antes de que conociera a tu madre, Elena». Las revelaciones continuaban desenvolviéndose, cada una más sorprendente que la anterior. Ricardo sentía que su cabeza daba vueltas, luchando por procesar todo lo que estaba escuchando. Pero, los negocios sospechosos, las entregas misteriosas, ¿qué tiene que ver todo esto con mi desaparición?, preguntó, tratando de encontrar algún sentido en medio del caos. Antonio intercambió miradas con Rodrigo antes de responder. «Después de tu desaparición, descubrimos una red de tráfico de niños operando en la Ciudad de México. Pasamos años infiltrados, tratando de desmantelarla desde adentro. Los negocios que presenciaste eran parte de esa operación. Estábamos tan cerca de conseguir las pruebas finales», añadió Rodrigo, un toque de frustración en su voz. «Tu llegada complicó las cosas». Ricardo sintió el peso de 2 décadas de secretos, dolor y búsqueda caer sobre sus hombros. Miró a Beatriz, viendo en ella el reflejo de su propia confusión y shock. «¿Y ahora?», preguntó, su voz cargada de emoción. «¿Qué pasa ahora?». Elena se levantó acercándose vacilante a Ricardo. «Ahora», dijo suavemente, «depende de ti. Nosotros encontramos a nuestro hijo perdido. Pero la pregunta es, ¿estás listo para encontrar a tu familia?». El silencio que siguió era pesado, cargado de décadas de emociones reprimidas, secretos revelados y un futuro incierto.
Ricardo miró alrededor de la sala, a los rostros que hasta hace pocos días eran extraños, y ahora eran familia. Su mente daba vueltas con preguntas sin respuesta, con la enormidad de la situación. Había venido en busca de respuestas, pero las revelaciones que encontró eran mucho más grandes de lo que jamás podría haber imaginado. Mientras el sol se ponía afuera, proyectando largas sombras por la sala, Ricardo sabía que estaba en el umbral de un nuevo viaje. Un viaje de reconciliación, de comprensión y tal vez de sanación. El silencio que reinaba en la sala era denso, casi palpable. Ricardo sentía el peso de las miradas de todos sobre él, cada una cargada de expectativas, miedos y esperanzas no expresadas. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la avalancha de información que acababa de recibir. Finalmente, fue Beatriz quien rompió el silencio. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una fuerza sorprendente. Creo que todos necesitamos tiempo para digerir esto. Es demasiado para asimilar de una sola vez. Ricardo asintió, agradecido por la intervención de Beatriz. Tiene razón, dijo, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Vine aquí buscando respuestas, pero esto es mucho más grande de lo que podría haber imaginado. Antonio se puso de pie, su postura rígida revelando la tensión que sentía. Ricardo, comenzó vacilante, sé que tenemos mucho de qué hablar, mucho que aclarar, pero quiero que sepas que, a pesar de todo, estoy genuinamente feliz de haberte encontrado. Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Sus ojos, antes nublados por la confusión, ahora brillaban, con una claridad renovada. Durante todos estos años nunca perdimos la esperanza de encontrarte. Incluso cuando todos nos decían que siguiéramos adelante, que aceptáramos la pérdida, nunca nos rendimos. Las palabras de Elena impactaron a Ricardo como olas, despertando emociones que no sabía que poseía. Toda su vida se había preguntado sobre sus orígenes, sobre el motivo de haber sido adoptado, y ahora de repente estaba frente a frente con un pasado que nunca supo que tenía. Yo necesito un poco de aire, dijo Ricardo, sintiéndose sofocado por la intensidad del momento. Sin esperar una respuesta, se dirigió al balcón sintiendo el aire fresco de la noche contra su rostro como un bálsamo para su mente turbulenta. Minutos después, escuchó pasos suaves acercándose. Era Beatriz. «Hey», dijo suavemente, uniéndose. «Ya él en el balcón. ¿Cómo estás?» Ricardo soltó una risa sin humor. «Honestamente, no lo sé. Es como si el suelo hubiera sido arrebatado bajo mis pies». Beatriz asintió, comprensiva. «Sé cómo te sientes. Bueno, no exactamente, pero es mucho para procesar». Se quedaron en silencio por un momento, observando las luces de la ciudad a lo lejos. Finalmente Ricardo se volvió hacia ella. «Beatriz, lo siento, por haber mentido, por haberme infiltrado así. Realmente creí que estaba haciendo lo correcto, que te estaba protegiendo». Beatriz lo estudió por un largo momento antes de responder. «Entiendo por qué lo hiciste, y honestamente, una parte de mí está aliviada de que lo hayas hecho. Tal vez así era como tenían que suceder las cosas para que la verdad saliera a la luz». Sus palabras trajeron un pequeño consuelo a Ricardo, pero también plantearon nuevas preguntas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, más para sí mismo que para Beatriz. «Eso depende de ti», vino una voz detrás de ellos. Rodrigo se había unido a ellos en el balcón, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Mira, Ricardo, sé que empezamos con el pie izquierdo, pero eres mi hermano, nuestro hermano, y si quieres, hay un lugar para ti en esta familia». La sinceridad en las palabras de Rodrigo tomó a Ricardo por sorpresa. Se dio cuenta de que, a pesar de toda la hostilidad inicial, había una vulnerabilidad genuina allí. «Yo no sé si puedo simplemente dejar atrás mi vida», admitió Ricardo, «pero tampoco puedo ignorar lo que he descubierto aquí. Ustedes son mi familia».
En ese momento, Antonio y Elena se unieron a ellos en el balcón. El pequeño espacio ahora parecía lleno, no solo de personas, sino de emociones, historias y posibilidades. Ricardo, comenzó Antonio, su voz cargada de emoción. Entendemos que esto es un cambio enorme para ti. No esperamos que simplemente encajes en nuestras vidas como si los últimos 25 años no hubieran sucedido. Pero esperamos que nos des la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida, de la forma en que te sientas cómodo. Elena, con lágrimas en los ojos, añadió, y tal vez podamos trabajar juntos para finalizar lo que comenzamos, para asegurarnos de que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. Las palabras de ellos tocaron algo profundo dentro de Ricardo. Miró a cada rostro a su alrededor. Antonio, con sus ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Elena, con su amor maternal reprimido durante tanto tiempo. Rodrigo, con su postura protectora pero acogedora. Y Beatriz, la mujer que amaba y que ahora descubría que era su hermana. En ese momento, Ricardo entendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Pero tal vez, solo tal vez, este cambio era exactamente lo que siempre había buscado sin saberlo. No puedo prometer nada, dijo finalmente, pero estoy dispuesto a intentarlo, a conocerlos, a entender esta historia. Y si puedo ayudar a evitar que otras familias pasen por esto, entonces es lo que haré. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Beatriz fue la primera en moverse, envolviendo a Ricardo en un fuerte abrazo. Pronto los demás se unieron, y por primera vez en su vida Ricardo se encontró en el centro de un abrazo familiar verdadero. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la familia Suárez, ahora completa por primera vez en 25 años, permaneció en el balcón, unidos no solo por lazos de sangre, sino por una nueva comprensión y un propósito compartido. El futuro aún era incierto, lleno de desafíos y conversaciones difíciles que necesitarían ser enfrentadas. Pero esa noche, bajo las estrellas de una ciudad que guardaba tantos secretos, había esperanza. Esperanza de sanación, de redención y de un nuevo comienzo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa emocional para Ricardo y toda la familia Suárez. La casa, antes un laberinto de secretos, ahora se había convertido en un espacio de revelaciones constantes, conversaciones difíciles y momentos de conexión inesperados. Ricardo decidió tomarse una licencia temporal de sus negocios para dedicarse íntegramente a conocer a su familia biológica y a entender los detalles de la operación contra el tráfico de niños. Se mudó a una habitación de huéspedes en 1900, la casa de los Suárez. Una decisión que inicialmente causó incomodidad, pero que poco a poco se fue revelando fundamental para el proceso de reconexión familiar. En una tarde particularmente tensa, Ricardo se encontró sentado en el despacho de Antonio, rodeado de carpetas, documentos y fotos antiguas. Su padre biológico, con ojeras profundas y una expresión de cansancio, comenzó a develar la historia completa. Todo comenzó la noche en que te llevaron, empezó Antonio, su voz cargada de emoción. Acababa de llegar a casa del trabajo. Tu madre biológica, Marta, estaba desesperada. La cuna estaba vacía, la ventana abierta. No había señales de forzamiento. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Era extraño escuchar sobre una madre que nunca conoció, sobre un momento que cambió el curso de su vida sin que él lo supiera. Antonio continuó, sus manos temblando ligeramente mientras hojeaba un archivo antiguo. La policía investigó, por supuesto, pero no llegó a ninguna parte. Fue como si simplemente te hubieras esfumado. Marta no lo soportó. Ella nos dejó unos meses después. ¿Murió?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Antonio negó con la cabeza. No, ella se fue. No pudo soportar el dolor, la incertidumbre. Se mudó al extranjero, cortó todos los lazos. Nunca más supe de ella. El silencio que siguió era pesado, cargado de pérdida y arrepentimiento. Ricardo procesaba la información, imaginando cómo habría sido su vida si aquella noche fatídica nunca hubiera ocurrido.
¿Fue entonces cuando comenzaste la investigación por tu cuenta?, preguntó finalmente. Antonio asintió. No podía simplemente rendirme. Cuanto más indagaba, más me daba cuenta de que tu desaparición no era un caso aislado. Había un patrón, una red oscura operando en las sombras. Sacó más archivos, esparciéndolos sobre el escritorio. Ricardo vio fotos de otros niños, informes policiales, recortes de periódicos, una red compleja de evidencias y conexiones que su padre había construido a lo largo de los años. Así fue como conocí a Elena, continuó Antonio, una leve sonrisa apareciendo en su rostro cansado. Era trabajadora social, se ocupaba de casos de niños desaparecidos. Nos conocimos durante la investigación y, bueno, una cosa llevó a la otra. Ricardo absorbía cada palabra, cada detalle. Era surrealista ver su propia historia, una historia que ni siquiera sabía que existía, desenvolviéndose ante él. ¿Y Rodrigo y Beatriz?, preguntó. Crecieron sabiendo sobre ti, explicó Antonio. Siempre fuimos honestos con ellos sobre tener un hermano mayor que nos había sido arrebatado. Rodrigo, especialmente, se lo tomó muy a pecho. Se unió a nuestra misión tan pronto como tuvo edad suficiente. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, Rodrigo entró en el despacho. Su rostro estaba serio, pero había una nueva apertura en su postura cuando se dirigió a Ricardo. «¿Hablando de mí, papá?», preguntó, con un leve tono de broma en su voz. Antonio asintió. Le estaba contando a Ricardo cómo te involucraste en la investigación. Rodrigo se sentó, sus ojos fijos en Ricardo. No fue fácil, ¿sabes? Crecer sabiendo que tenías un hermano por ahí, en algún lugar, posiblemente necesitando ayuda, fue lo que me impulsó a convertirme en abogado, a especializarme en casos de tráfico de personas. Ricardo sintió una oleada de admiración por su hermano menor. Es un trabajo increíble el que han estado haciendo, dijo sinceramente. Pero aún no ha terminado, intervino Antonio, su voz ganando un tono de urgencia. Estamos cerca, muy cerca de desmantelar toda la operación, pero necesitamos actuar rápido. Fue entonces cuando Beatriz entró en el despacho, llevando una bandeja con café. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo y por un momento la tensión entre ellos, nacida del amor que ahora sabían que era prohibido, era casi palpable. «Disculpen que interrumpa», dijo suavemente. «Pensé que podrían necesitar un poco de cafeína». Mientras Beatriz servía el café, Ricardo no pudo dejar de notar cómo ella parecía perfectamente cómoda en aquella escena familiar, como si siempre hubiera formado parte de ella, y se dio cuenta con una mezcla de tristeza y aceptación, siempre lo había hecho. «Beatriz», llamó Antonio gentilmente, «¿por qué no te unes a nosotros? Creo que es hora de discutir nuestro próximo paso, todos juntos». Ella dudó por un momento, sus ojos encontrándose nuevamente con los de Ricardo antes de asentir y sentarse. «Entonces», comenzó Rodrigo, inclinándose hacia adelante, «¿cuál es el plan?». Antonio respiró profundamente antes de responder. «Tenemos una oportunidad única ahora. Con Ricardo aquí finalmente podemos conectar todos los puntos, pero será peligroso, muy peligroso». Ricardo sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Miró a cada rostro a su alrededor, su padre, su hermano, la mujer que amaba y que ahora sabía que era su hermana, su familia, una familia por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «Estoy dentro», dijo con firmeza. «Lo que sea necesario, estoy listo». Los demás asintieron, una nueva determinación brillando en sus ojos. En ese momento, unidos por lazos de sangre y un propósito común, los Suárez se preparaban para enfrentar su mayor desafío. La noche caía sobre la Ciudad de México y dentro de aquel despacho se trazaban planes, se discutían estrategias. La batalla final estaba a punto de comenzar, una batalla para traer justicia no solo para Ricardo, sino para todas las familias que habían sufrido en manos de aquella red criminal. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad en 1960, la residencia de los Suárez. El despacho de Antonio se transformó en una especie de centro de mando, con mapas, documentos
y fotos cubriendo cada superficie disponible. Ricardo, Rodrigo y Beatriz trabajaban incansablemente, conectando puntos, analizando información y trazando estrategias. Elena, por su parte, asumió un papel crucial, utilizando sus contactos en la asistencia social para obtener información valiosa sobre casos sospechosos de adopción irregular a lo largo de los años. Su presencia tranquila y determinada servía como un ancla para toda la familia durante los momentos de tensión. Una tarde particularmente intensa, mientras todos estaban reunidos en el despacho, Rodrigo finalmente presentó el plan que habían elaborado. Tenemos razones para creer que el centro de operaciones de la red de tráfico está ubicado en un complejo de bodegas en la zona portuaria. Comenzó, señalando un mapa desplegado sobre la mesa. Nuestras fuentes indican que una gran transacción está programada para ocurrir en 3 días. Antonio asintió gravemente. Esta puede ser nuestra única oportunidad de atrapar a todos los involucrados de una sola vez. Ricardo, que se había sumergido de lleno en la investigación, sintiendo que era su obligación compensar los años perdidos, se inclinó sobre el mapa. ¿Y cómo exactamente planeamos interceptar esta operación? Fue Beatriz quien respondió, su voz firme y decidida. Infiltración. Necesitamos a alguien del lado de adentro para confirmar los detalles y asegurarnos de tener pruebas concretas antes de llamar a las autoridades. Un silencio tenso cayó sobre la sala. La implicación era clara. Alguien tendría que arriesgarse entrando en la boca del lobo. Yo lo haré, se ofreció Ricardo sin dudar. No, exclamaron Antonio y Elena al unísono, el miedo evidente en sus voces. Rodrigo negó con la cabeza. No puedes ser tú, Ricardo. Podrían reconocerte. Recuerda, fuiste una de sus víctimas. Entonces iré yo, declaró Beatriz, su voz no dejando espacio para argumentación. Ricardo sintió que su corazón se encogía. La idea de Beatriz poniéndose en peligro era casi insoportable. Beatriz, no, es demasiado arriesgado. Ella lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desafío. Es exactamente por eso que tiene que ser yo. Soy la única a la que nunca han visto, la única que puede entrar sin levantar sospechas. Se produjo un acalorado debate, con cada miembro de la familia presentando argumentos a favor y en contra del plan. Al final, quedó claro que Beatriz tenía razón. Ella era la elección lógica para la misión. Con el corazón pesado, pero consciente de la importancia de la operación, la familia comenzó a preparar a Beatriz para su peligrosa tarea. Rodrigo utilizó sus contactos para crear una identidad falsa convincente. Antonio y Elena trabajaron en una historia de fachada que permitiría a Beatriz acercarse a los traficantes sin levantar sospechas. Ricardo, por su parte, pasó horas entrenando a Beatriz en técnicas de observación y recolección de información que había aprendido a lo largo de su carrera en los negocios. Las largas noches de preparación los acercaron más, pero también hicieron dolorosamente claro lo que habían perdido. En la víspera de la operación, Ricardo encontró a Beatriz sola en el balcón, mirando pensativamente la ciudad iluminada. ¿Estás lista para esto?, preguntó suavemente, uniéndose a ella. Beatriz se volvió hacia él, una sonrisa triste en sus labios. Honestamente, estoy aterrada, pero también sé que es algo que necesito hacer. Por ti, por todos los otros niños que pasaron por lo que tú pasaste. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Quisiera poder ir en tu lugar. Lo sé, respondió ella colocando gentilmente su mano en el brazo de él. Pero esta es mi oportunidad de hacer la diferencia, de ser parte de la solución. Se quedaron en silencio por un momento, las palabras no dichas flotando entre ellos. Finalmente, Ricardo habló. Beatriz, sobre nosotros. Ella lo interrumpió suavemente. Lo sé, Ricardo. Yo también lo siento. Pero ahora, más que nunca, necesitamos concentrarnos en lo que es realmente importante. Ricardo asintió,
entendiendo lo que ella quería decir. Más, amor que sentían el uno por el otro, aunque real y profundo, tenía que ser dejado de lado en nombre de un bien mayor. «Prométeme que tendrás cuidado», pidió, su voz casi un susurro. «Lo prometo», respondió ella, sus ojos encontrándose con los de él, con una intensidad que decía más de lo que las palabras podrían expresar. A la mañana siguiente, la familia Suárez se reunió para un desayuno tenso y silencioso. Cada uno estaba inmerso en sus propios pensamientos, conscientes de los riesgos y de lo que estaba en juego. Cuando llegó el momento de que Beatriz partiera, hubo abrazos apretados y palabras de aliento susurradas. Elena prendió un pequeño crucifijo alrededor del cuello de su hija, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Ricardo fue el último en despedirse. Sostuvo las manos de Beatriz entre las suyas, mirando profundamente en sus ojos. «Recuerda el plan. A la menor señal de peligro, sales de ahí. ¿Entendido?» Beatriz asintió, forzando una sonrisa valiente. «Entendido. No te preocupes. Estaré de vuelta antes de que se den cuenta». Y con eso partió, dejando atrás a una familia unida por la esperanza y el miedo. Mientras el auto de Beatriz desaparecía en la distancia, Ricardo sintió que el peso de la espera se instalaba sobre ellos. Las próximas horas serían cruciales, no solo para el éxito de la operación, sino para el futuro de toda la familia Suárez. Las horas que siguieron a la partida de Beatriz fueron las más largas y angustiantes que la familia Suárez había experimentado jamás. El despacho de Antonio, antes un centro de actividad frenética, ahora estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el ocasional tintineo de tazas de café y el sonido apagado de pasos inquietos. Ricardo no podía quedarse quieto. Alternaba entre caminar de un lado a otro y quedarse pegado a la radio, esperando ansiosamente cualquier comunicación de Beatriz. Rodrigo estaba sentado rígidamente frente a una laptop, monitoreando las cámaras de seguridad que habían logrado hackear en las cercanías del complejo de bodegas. Antonio y Elena permanecían juntos, sus manos entrelazadas, como si buscaran fuerza el uno en el otro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la radio crepitó cobrando vida. «Estoy dentro», llegó la voz baja y tensa de Beatriz. «El movimiento aquí es intenso. Parece que se están preparando para algo grande». Ricardo sintió que su corazón daba un salto. Oír la voz de Beatriz trajo tanto alivio como una nueva ola de preocupación. «¿Puedes ver algo específico?», preguntó Rodrigo, inclinándose sobre la radio. Hay niños aquí», susurró Beatriz, su voz temblando ligeramente. «Al menos una docena de ellos. Están asustados, Ricardo. Me recuerdan a ti cuando eras pequeño». Ricardo sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La realidad de lo que estaban enfrentando lo golpeó con toda su fuerza. No eran solo archivos y fotos viejas, eran vidas reales, niños inocentes atrapados en la misma pesadilla que él había vivido. «Mantén la calma, Beatriz», instruyó Antonio, su voz firme a pesar de la emoción evidente. «Sigue observando y recolectando evidencia. Recuerda, necesitamos pruebas concretas antes de poder actuar». Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Beatriz reportaba periódicamente lo que veía, cada nueva información añadiendo piezas al sombrío rompecabezas que estaban armando. Fue a media tarde cuando las cosas comenzaron a intensificarse. «Algo está pasando», murmuró Beatriz urgentemente por la radio. «Hay movimiento, parece que se están preparando para transferir a los niños». Ricardo intercambió miradas alarmadas con Rodrigo. Era ahora o nunca. «Beatriz», habló Rodrigo rápidamente, «necesitamos confirmación visual. Si puedes, intenta tomar algunas fotos discretamente». «Entendido», respondió ella. Los minutos que siguieron fueron de pura agonía. El silencio en la radio parecía extenderse indefinidamente. Ricardo podía sentir su corazón martilleando en su pecho, cada segundo de silencio aumentando su miedo, de que algo hubiera salido mal. De repente, la voz de Beatriz cortó el aire, urgente y asustada.
¡Maldición! Creo que me vieron. Hay alguien viniendo hacia mí. Yo... La transmisión se cortó abruptamente. ¡Beatriz!, gritó Ricardo a la radio. ¡Beatriz, responde! Silencio. El pánico se instaló en la sala. Elena ahogó un sollozo. Antonio se puso pálido como un fantasma. «Tenemos que hacer algo», exclamó Ricardo, ya moviéndose hacia la puerta. Rodrigo lo sujetó por el brazo. «Espera, no podemos simplemente irrumpir allí. Podríamos poner a Beatriz y a los otros, niños, en un peligro aún mayor». «Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?», replicó Ricardo, la frustración evidente en su voz. «¿Quedarnos aquí parados mientras Beatriz podría estar...?» No pudo terminar la frase. El mero pensamiento de que algo le sucediera a Beatriz era insoportable. Fue en ese momento que sonó el teléfono de Antonio. Todos se congelaron, mirando el aparato como si fuera una bomba a punto de explotar. Con manos temblorosas, Antonio contestó, poniendo el altavoz. «Señor Suárez», llegó una voz fría y calculadora del otro lado de la línea. «Parece que tenemos algo que le pertenece, o mejor dicho, alguien». La sangre de Ricardo se heló. Tenían a Beatriz. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?», exigió Antonio, su voz una mezcla de ira y miedo. La risa que vino en respuesta estaba desprovista de cualquier humor. «¿Quién soy yo? No importa. Lo que importa es que su pequeña operación de espionaje termina aquí. Tiene 1 hora para venir a la bodega 17. Venga solo, o su preciosa hija pagará el precio». La llamada se cortó, dejando un silencio ensordecedor en la sala. Por un momento nadie se movió, todos procesando lo que acababa de suceder. Entonces, como si se hubiera encendido un interruptor, todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. «No podemos ceder a sus exigencias», argumentó Rodrigo. «Pero no podemos abandonar a Beatriz», lloró Elena. «Debe haber otra manera», murmuró Ricardo, su mente corriendo por todas las posibilidades. Antonio levantó las manos, pidiendo silencio. Cuando habló, su voz era grave y determinada. «Iré yo. No tenemos opción». «Papá». «No», protestaron Ricardo y Rodrigo al unísono, pero Antonio se mantuvo firme. «Escuchen, todos ustedes. Pasé toda mi vida tratando de corregir el error que le costó a Ricardo su infancia. No voy a perder a Beatriz también. Iré a encontrarme con ellos y mientras tanto, ustedes alertarán a las autoridades. Es nuestra mejor oportunidad». El plan era arriesgado, peligroso, pero era el único que tenían. Mientras Antonio se preparaba para salir, Ricardo lo apartó. «Papá», dijo, la palabra aún extraña en su boca, «ten cuidado y trae a Beatriz de vuelta con nosotros». Antonio asintió, poniendo una mano en el hombro de Ricardo. «La traeré, es una promesa». Mientras observaban a Antonio partir, Ricardo sintió una determinación feroz crecer dentro de él. No importaba lo que sucediera, no perdería a su familia recién descubierta. No ahora, no después de todo por lo que habían pasado. La batalla final estaba a punto de comenzar, y los Suárez estaban listos para enfrentarla juntos, unidos por el amor, el coraje y la esperanza de un futuro libre de las sombras del pasado. Tiempo parecía arrastrarse mientras Ricardo, Rodrigo y Elena esperaban ansiosamente noticias. Rodrigo había activado sus contactos en la policía, organizando una operación táctica para intervenir en el momento adecuado. Ricardo, incapaz de quedarse quieto, insistió en ir al lugar prometiendo mantenerse oculto y solo observar. «Necesito estar allí», argumentó, su voz temblorosa de emoción. «No puedo quedarme aquí sentado mientras Beatriz y nuestro padre están en peligro». A regañadientes, Rodrigo accedió, con la condición de que Ricardo siguiera estrictamente sus instrucciones. Los dos hermanos partieron, dejando a Elena en casa para coordinar la comunicación con las autoridades. Al acercarse al complejo de bodegas, la tensión era palpable. Ricardo podía sentir su corazón latiendo furiosamente contra su pecho. Estacionaron a una distancia segura, usando binoculares para observar el movimiento. La bodega 17 parecía tranquila, pero Ricardo notó movimientos sospechosos en las sombras.
Hombres armados patrullaban el perímetro, sus miradas atentas barriendo el área. «Allí», susurró Rodrigo, señalando un auto que se acercaba. Era Antonio. Ricardo observó con el corazón en la garganta mientras su padre salía del vehículo, sus manos levantadas en un gesto de rendición. Dos hombres corpulentos emergieron de las sombras flanqueando a Antonio y conduciéndolo al interior de la bodega. «Maldición», murmuró Rodrigo. «Ahora tenemos que esperar la señal de la policía para actuar». Los minutos que siguieron fueron una agonía. Ricardo se sentía impotente, sabiendo que su familia estaba en peligro a solo unos cientos de metros de distancia. De repente, un sonido de cristales rotos resonó en el aire, seguido de gritos y el inconfundible sonido de disparos. «No», gritó Ricardo, ya moviéndose hacia la bodega, antes de que Rodrigo pudiera detenerlo. «Ricardo, espera», llamó Rodrigo, corriendo tras su hermano. Pero Ricardo no podía esperar. Impulsado por el miedo y la adrenalina, corrió hacia la misma bodega, esquivando las sombras y rezando para no ser visto. Al acercarse a la entrada lateral, escuchó más gritos y el sonido de una pelea. Sin pensarlo dos veces, empujó la puerta y entró. La escena que lo recibió era caótica. Antonio estaba envuelto en una lucha cuerpo a cuerpo con uno de los matones, mientras Beatriz, con las manos atadas, intentaba liberarse. Varios niños estaban agrupados en una esquina, llorando y gritando de miedo. Ricardo actuó por instinto. Agarró una barra de metal cercana y la arrojó contra el hombre que luchaba con Antonio, golpeándolo en la cabeza y derribándolo. «¡Ricardo!», gritó Beatriz, sus ojos abriéndose de sorpresa y alivio. Él corrió hacia ella desatando rápidamente sus manos. «¿Estás bien?», preguntó examinándola en busca de heridas. «Estoy bien», respondió ella jadeando. «Pero tenemos que sacar a estos niños de aquí». En ese momento, Rodrigo irrumpió por la puerta, seguido de cerca por un equipo táctico de la policía. El sonido de sirenas llenaba el aire, indicando que los refuerzos estaban en camino. «¡Policía!», «Todos al suelo», gritó el líder del equipo. El caos se intensificó. Se intercambiaron disparos, los gritos resonaron por la bodega. Ricardo jaló a Beatriz detrás de una pila de cajas, protegiéndola con su cuerpo. «¡Los niños!», gritó Beatriz, señalando al grupo aterrorizado en la esquina. Ricardo asintió, comprendiendo inmediatamente. Juntos, se movieron rápidamente, agachados hacia los niños. Con palabras suaves y gestos gentiles, comenzaron a guiarlos hacia un lugar más seguro. La batalla continuó a su alrededor. Ricardo vio a Antonio y Rodrigo trabajando codo a codo con la policía, sometiendo a los criminales. Fue un momento surrealista, su familia reunida luchando no solo por sí misma, sino por todas las otras familias que habían sufrido a manos de estos traficantes. Gradualmente, los sonidos de lucha disminuyeron. Los criminales fueron dominados y esposados. Los niños, aún asustados pero a salvo, fueron reunidos para ser llevados a un lugar seguro. Cuando finalmente el silencio cayó sobre la bodega, Ricardo miró a su alrededor apenas creyendo que todo había terminado. Beatriz estaba a su lado, temblando ligeramente, pero con una mirada de determinación en sus ojos. Antonio y Rodrigo se acercaron, ambos magullados pero vivos. «Se acabó», dijo Antonio suavemente, poniendo una mano en el hombro de Ricardo. «Finalmente se acabó». Las lágrimas que Ricardo había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron. Abrazó a su padre, sintiendo que el peso de décadas de dolor y separación se disolvía en ese momento. Beatriz se unió al abrazo, seguida por Rodrigo. Allí, en medio del caos y la destrucción, la familia Suárez estaba reunida, más fuerte y más unida que nunca. Mientras las sirenas continuaban sonando afuera y los policías comenzaban el trabajo de procesar la escena y cuidar de los niños rescatados, Ricardo sabía que un nuevo viaje estaba apenas comenzando. Un viaje de sanación, de reconciliación y de construcción de un futuro juntos. Mirando a su familia, a Beatriz, la hermana que casi amó de una manera diferente, Ricardo sintió una ola de gratitud y esperanza.
Habían enfrentado lo peor y habían salido victoriosos. Ahora era hora de comenzar a reconstruir no solo sus propias vidas, sino las vidas de todas las familias que habían sido afectadas por esta red criminal. La pesadilla había terminado, pero el amanecer de una nueva era estaba apenas comenzando para los Suárez. Las semanas que siguieron al dramático rescate en la bodega fueron un torbellino de emociones y actividades para la familia Suárez. La operación había sido un éxito rotundo, resultando no solo en el rescate de los niños, sino también en la captura de figuras clave de la red de tráfico. Los medios estaban en ebullición, con titulares proclamando el desmantelamiento de una de las mayores organizaciones criminales del país. Para Ricardo, era como si estuviera viviendo en un sueño. Después de años buscando respuestas sobre su pasado, no solo había encontrado a su familia biológica, sino que también había participado activamente en la resolución del misterio que había moldeado toda su vida. La casa de los Suárez, antes un lugar de secretos y tensión, ahora pulsaba con una energía renovada. Elena, liberada del peso del pasado, floreció, su mente más clara de lo que había estado en años. Antonio, aunque aún lidiando con las cicatrices emocionales de décadas de búsqueda, parecía más ligero, como si un gran peso hubiera sido removido de sus hombros. Rodrigo se sumergió de lleno en el trabajo legal, coordinando con las autoridades para asegurar que todos los involucrados en la red de tráfico fueran debidamente procesados. Su determinación era feroz, alimentada por el deseo de justicia no solo para su familia, sino para todas las víctimas. Y Beatriz era una fuente constante de fuerza y compasión. A pesar del trauma de su secuestro, se dedicó incansablemente a ayudar a los niños rescatados y a sus familias. Ricardo la observaba con una mezcla de admiración y un amor que, aunque transformado, permanecía profundo e inquebrantable. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente, la familia se reunió en el balcón de la casa. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Ricardo miró los rostros a su alrededor. Su familia, reunida después de tantos años de separación y dolor. «¿Saben?», comenzó, su voz suave pero cargada de emoción. «Durante mucho tiempo, me pregunté por qué las cosas sucedieron de la manera en que sucedieron. ¿Por qué fui separado de ustedes? ¿Por qué pasé tantos años sin saber quién era realmente?». Antonio puso una mano reconfortante en el hombro de Ricardo. «Hijo, a veces la vida nos lleva por caminos que no comprendemos en el momento». «Pero ahora», intervino Beatriz, una sonrisa suave en sus labios, «mira a dónde nos han traído esos caminos, juntos finalmente». Ricardo asintió, sintiendo una ola de gratitud invadirlo. «Es cierto, y no solo eso. Piensen en todas las vidas que cambiamos, todas las familias que ayudamos a reunir». Rodrigo, que hasta entonces había estado callado, se manifestó. «Y nuestro trabajo está lejos de terminar. Hay tantos otros niños allá afuera, tantas otras familias que aún necesitan ayuda». Elena, sus ojos brillando con una claridad que había estado ausente durante tanto tiempo, sonrió. «Entonces eso es lo que haremos. Continuaremos nuestro trabajo, pero ahora como una familia unida». La conversación fluyó naturalmente hacia el futuro. Se discutieron planes para expandir el alcance de su organización, para trabajar más de cerca con las autoridades y otras ONG dedicadas a la protección de niños. Ricardo, sintiendo el peso de su experiencia y el deseo de hacer la diferencia, propuso usar sus recursos y conexiones en el mundo de los negocios para apoyar la causa. «Podemos crear una fundación», sugirió, dedicada no solo a rescatar niños, sino a proporcionar apoyo a largo plazo para ellos y sus familias. La idea fue recibida con entusiasmo. Beatriz, con su formación en arquitectura, habló sobre diseñar espacios seguros y acogedores para los niños rescatados. Rodrigo mencionó la posibilidad de ofrecer asistencia legal gratuita a las familias afectadas. A medida que la noche avanzaba, la conversación se volvió más personal. Se compartieron risas sobre recuerdos de la infancia, se intercambiaron historias
llenando los vacíos de años perdidos. En un momento tranquilo, Ricardo se encontró a solas con Beatriz en el balcón. El aire entre ellos estaba cargado de emociones no dichas. Beatriz comenzó vacilante. «Quiero que sepas, lo que siento por ti, aunque diferente ahora, no es menos profundo». Ella sonrió, sus ojos brillando con comprensión. «Lo sé, Ricardo. Lo que tenemos ahora, esta conexión como hermanos, es algo precioso, algo que valoraré por el resto de mi vida». Se abrazaron. Un abrazo que hablaba de amor, de pérdida, pero también de un nuevo comienzo. Cuando la familia se reunió nuevamente para la cena, había un sentimiento palpable de esperanza y propósito en el aire. Habían enfrentado lo peor que el destino podía lanzarles y habían salido más fuertes, más unidos. Ricardo miró alrededor de la mesa, a los rostros de su familia, no solo de sangre, sino elegida y forjada a través de las pruebas que habían enfrentado juntos. Se sintió abrumado por una sensación de pertenencia, de estar exactamente donde debía estar. El futuro, aunque aún incierto, parecía brillante con posibilidades. Los Suárez habían transformado su tragedia personal en un llamado para hacer la diferencia en el mundo, y juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, la casa de los Suárez brillaba con luz y vida, un faro de esperanza en un mundo que a menudo parecía sombrío. Y en el centro de todo estaba Ricardo, el hijo perdido y encontrado, finalmente en casa. Los meses que siguieron trajeron cambios significativos no solo para la familia Suárez, sino para toda la comunidad a su alrededor. La Fundación Suárez, ideada por Ricardo y apoyada con entusiasmo por toda la familia, tomó forma rápidamente. El primer proyecto de la Fundación fue la creación de un centro de acogida para niños rescatados de situaciones de tráfico y abuso. Beatriz lideró el proyecto arquitectónico, creando un espacio que era a la vez seguro y acogedor, con áreas verdes, salas de terapia y espacios educativos. Ricardo utilizó sus habilidades empresariales para asegurar financiamiento y alianzas estratégicas. Su reputación en el mundo de los negocios, combinada con la conmovedora historia de la familia, abrió muchas puertas. Empresas y filántropos de todo el país se movilizaron para apoyar la causa. Rodrigo, por su parte, formó un equipo legal dedicado a ofrecer asistencia gratuita a las familias afectadas por el tráfico de niños. Su trabajo incansable no solo ayudó a procesar a los criminales, sino también a navegar por los complejos procesos de reunificación familiar y apoyo psicológico. Antonio y Elena, aunque oficialmente jubilados, eran el corazón emocional de la fundación. Sus experiencias personales los convirtieron en consejeros invaluables para otras familias que pasaban por situaciones similares. Un día, aproximadamente 6 meses después de la inauguración del centro de acogida, Ricardo estaba haciendo una visita de rutina cuando notó a un niño sentado solo en un rincón del patio. Algo en la postura solitaria del niño lo conmovió profundamente. Acercándose gentilmente, Ricardo se sentó junto al niño. «Hola», dijo suavemente. «Mi nombre». «Ricardo, ¿cuál es el tuyo?» El niño levantó la mirada, sus ojos grandes y asustados. «Miguel», respondió en voz baja. «Es un placer conocerte, Miguel». Ricardo sonrió. «¿Te gusta estar aquí?» Miguel se encogió de hombros, mirando alrededor del patio. «Está bien, mejor que antes, pero extraño a mi familia». El corazón de Ricardo se encogió. Conocía bien esa sensación de pérdida y soledad. «Te entiendo, Miguel. Sabías que yo también fui separado de mi familia cuando era pequeño». Los ojos del niño se abrieron con interés. «¿En serio? ¿Y los encontraste?» Ricardo asintió, una sonrisa suave en sus labios. «Sí, después de muchos años. ¿Y sabes qué? Fue difícil, pero me hizo quien soy hoy. Y ahora puedo ayudar a otros niños como tú». Mientras conversaban, Ricardo vio un destello de esperanza surgir en los ojos de Miguel. Era un recordatorio poderoso del por qué hacían este trabajo. Esa noche, durante la cena familiar,
Ricardo compartió su experiencia con Miguel. Verlo me hizo recordarme a mí mismo, dijo, emoción en su voz. Me hizo darme cuenta de cuánto hemos avanzado, pero también de cuánto nos queda por hacer. Beatriz alcanzó la mano de Ricardo, apretándola suavemente. Cada niño que ayudamos es una victoria, Ricardo. Una familia reconstruida, una vida transformada. Y no solo sus vidas, añadió Rodrigo. Mírennos, ¿quién hubiera dicho hace un año que estaríamos todos aquí haciendo este trabajo juntos? Elena sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Es cierto, de cierta manera, cada niño que ayudamos es una oportunidad de corregir lo que pasó con nuestra propia familia. Antonio levantó su copa en un brindis. Por la familia Suárez y por todas las familias que aún vamos a ayudar a reunir. Mientras todos levantaban sus copas, Ricardo sintió una ola de emoción atravesarlo. Miró alrededor de la mesa, a Mindovi, los rostros de su familia, personas que no hace mucho eran extraños y ahora eran la parte más importante de su vida. En los días y semanas que siguieron, la fundación continuó creciendo y expandiendo su alcance. Se formaron nuevas alianzas, se iniciaron nuevos proyectos. Ricardo a menudo se encontraba pensando en Miguel y en todos los otros niños cuyas vidas estaban siendo transformadas. Un año después del dramático rescate en la bodega, la familia Suárez organizó una gran celebración en el centro de acogida. Familias reunidas, niños rescatados, voluntarios y simpatizantes. Todos se reunieron para celebrar el progreso logrado y renovar su compromiso con la causa. Durante el evento, Ricardo subió al escenario para dar un discurso. Mirando a la multitud, vio rostros sonrientes, ojos brillantes de esperanza. Vio a Miguel, ahora reunido con su familia, saludando con entusiasmo. Vio a su propia familia, Beatriz, Rodrigo, Antonio y Elena, sonriendo con orgullo. Hace un año, comenzó su voz cargada de emoción. Era un hombre en busca de respuestas. Hoy estoy ante ustedes, no solo como alguien que encontró a su familia, sino como parte de una familia mucho más grande. Una familia que se extiende a cada niño rescatado, cada familia reunida, cada vida transformada. Mientras Ricardo continuaba su discurso, hablando sobre esperanza, perseverancia y el poder del amor familiar, sintió una profunda sensación de propósito. El camino que lo había llevado hasta allí había sido largo y a menudo doloroso, pero cada paso había valido la pena. La noche terminó con una hermosa presentación de un coro formado por niños del centro, mientras sus voces se elevaban en armonía, cantando sobre esperanza y nuevos comienzos. Ricardo miró a su alrededor y vio lágrimas en los ojos de muchos, lágrimas de alegría, de alivio, de gratitud. En ese momento, rodeado por su familia y por todas las vidas que habían tocado, Ricardo supo con certeza: esto era solo el comienzo. El legado de los Suárez, nacido del dolor y la separación, se había transformado en una fuerza poderosa para el bien. Y juntos continuarían haciendo la diferencia, un día a la vez, una familia a la vez. Mientras las últimas notas de la música resonaban en el aire, Ricardo sintió una profunda paz asentarse en su corazón. Estaba en casa, no solo con su familia de sangre, sino con una familia mucho más grande, una familia unida por el amor, la esperanza y la determinación de crear un mundo mejor para todos los niños.